Estoy vieja. No, chica, yo estoy demasiado vieja para aprender eso. Imagínate, si no aprendí eso cuando estaba joven, menos lo voy a aprender ahora. No, no, no. Estoy fea, estoy gorda. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Edad Justa para Inventar. Usar las palabras para crear tu realidad. Hoy me acompaña Shakira Sánchez, quien es entrenadora de oratoria y locutora. Bienvenida, Shakira, y gracias por aceptar tu invitación. Ay, gracias a ti. Por- Estoy feliz, Leo, por supuesto, de poder compartir hoy, además con tu hermosísimo público y con tu audiencia. Gracias por la invitación. En una ocasión tuve una asesoría con Shakira en la que, bueno, yo estaba tratando en esa ocasión lo que son muletillas, dicción, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en esa ocasión le pregunté, Shakira, ¿cuánto te toma a ti para prepararte vocalmente antes de una presentación, una exposición? Y la respuesta de ella fue, bueno, aparte de la preparación vocal para todo lo que es el aparato fonador, ella me dijo que ella, aparte de eso, incluía también las afirmaciones positivas. ¿Por qué incluir las afirmaciones positivas en esa rutina y realmente funcionan, Shakira? Me encanta esa primera pregunta. Fíjate, no, no es una pregunta además que sea fácil de responder y ya te voy a decir por qué. Fíjate que ciertamente el poder de la palabra, de las afirmaciones positivas, tiene mucho que ver, si no todo, con nuestras creencias, Leo. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a partir esta respuesta, voy a partir de darte una respuesta con este pensamiento. Y es que fíjate bien, nuestras creencias forman nuestros pensamientos transforman nuestras palabras se transforman en acciones, esas acciones se transforman a su vez en hábitos, esos hábitos se transforman entonces en tu carácter y tu carácter determina tu destino. Entonces, fíjate de dónde parte toda esta secuencia, precisamente de los pensamientos. Entonces, cuando a mí me preguntan exactamente eso, Shakira, eso de las creencias o de las afirmaciones positivas, ¿realmente funcionan? Y yo les digo, miren, claro que funciona, porque estás ejercitando tus pensamientos, ejercitar las palabras que te dices a ti mismo, porque además estás fortaleciendo un músculo tal cual como cuando vas al gimnasio y te toca fortalecer un músculo de tu cuerpo de manera específica. Por ejemplo, los martes tengo que ir al gimnasio porque ahora me toca hoy fortalecer brazos. Entonces, el miércoles me toca en el gimnasio ahora fortalecer piernas. Tal cual como estás haciendo para poner más fuerte ese músculo de tu cuerpo, el músculo más poderoso de nosotros, de todos, es precisamente nuestro cerebro. Entonces, cuando tú realizas, practicas las afirmaciones positivas, estás haciendo lo mismo, fortaleciendo ese músculo de tu pensamiento, de las palabras que utilizas para ti mismo. Y no hay nada más poderoso, efectivamente, y que hay que hacer más consciente que las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Bueno, fíjate tú, yo te pasé un video, no sé si tuviste la Sí. oportunidad de verlo, que hay un video en YouTube en el que el exponente sostiene que mantener una actitud positiva excesiva es nocivo para la salud. De hecho, hay una corriente de psicólogos que lo llaman el positivismo tóxico, porque dicen que no siempre querer es poder. ¿Qué opinión Correcto. tienes al respecto? Mira, me encanta. Te voy a decir que estoy de acuerdo
en varias de las afirmaciones que efectivamente me brindaste o me mostraste con este video, con este expositor de manera específica. También he seguido algunos de los videos en sus cuentas, por ejemplo, de estos seguidores, de estos psicólogos, a lo que haces alusión en razón de eso del positivismo tóxico. Y estoy de acuerdo porque ojalá fuera así de fácil, efectivamente, el tema de simplemente yo decreto, yo quiero, querer es poder, eso es como aquella creencia también muy particular del que es pobre porque quiere. Y bueno, aquí nos podríamos profundizar mucho más porque imagínate, entonces solo imagina que el pobre pudiera decir simplemente quiero ser rico, quiero ser rico, quiero ser rico y ya, ejercitando allí también su músculo del pensamiento y de las palabras, pero tampoco vamos a decir que es así de fácil. Es decir, cuando yo inicié esta respuesta te hablaba de toda una cadena, de todo un sistema. Si alguna de estos elementos efectivamente, digamos, no se cumple, si no hay un hábito que te ayude a conseguir, por ejemplo, la riqueza, suponiendo que el objetivo es ese, o siguiendo en ese mismo ejemplo, si yo no tengo entonces el pensamiento, además, que me ayude, que me motive, que me inspire a tener mejores hábitos, mejores acciones, efectivamente no va, digamos, el objetivo no lo vas a terminar logrando. Precisamente para continuar o para que ese positivismo, ese pensamiento de decretar y de decir palabras, afirmaciones positivas, solamente pueden ser exitosas o pueden ser efectivas si nos hacemos conscientes de las palabras que utilizamos, si somos responsables en la carga incluso emocional que les colocamos, el objetivo que queremos lograr con ellos, pero si no nos quedamos solo en decir las palabras. Fíjate que me preguntabas al inicio cómo haces para prepararte para conferencias, para dar entonces masterclass, etcétera. Y yo te decía sí, dentro del conjunto de los ejercicios que yo realizo están las palabras afirmativas, las afirmaciones positivas, corrijo. Pero estas afirmaciones positivas no las realizo únicamente, no es exclusivamente lo único que hago para prepararme. Yo hago, digamos, es un sistema, un conjunto de herramientas, las cuales entonces sí me van a poder permitir dar una charla exitosa, tener una presentación impactante, porque no solamente utilicé las afirmaciones positivas, sino también hay una preparación previa, ya sea con el aparato, como te decía, calentar el aparato fonador, por supuesto hacer las prácticas de dicción, de vocalización, de entonación, etc. Entonces, sí hay un positivismo tóxico en mi opinión. Se vuelve tóxico cuando además no te permites validar el resto de las emociones. Porque si algo he aprendido es que efectivamente la rabia o la tristeza incluso también son emociones y son emociones válidas. Se vale sentirse triste, se vale estar un día cabizbaja. Entonces eso no significa que sea una emoción buena o una emoción mala. Significa que es una emoción. Y tal cual como validas estar alegre, también es importante validar cuando nos encontramos tristes, cuando efectivamente, o cuando no estoy de humor, chica, cuando estamos de malas, cuando ya yo sé que tengo así como la rabia arriba. Absolutamente. Me encanta, Shakira. Bueno, las palabras transmiten tu historia, transmiten tu educación e incluso el estado en el que estás vibrando. Hay un motivador americano, Tony Robbins, que dice que si quieres ser exitoso, la habilidad de comunicar es fundamental y que comienza obviamente con el discurso que uno se da a sí mismo. Definitivamente que tú amas las palabras.
por qué, Shakira, escoges ser profesora de oratoria? Fíjate bien, escojo ser profesora de oratoria porque siento que es el camino ideal para poder transmitir, para convertir en puente una comunicación asertiva, enseñando además con las palabras a que podemos edificar, podemos sumar, podemos inspirar, motivar, comunicar, persuadir a través precisamente de el poder de las palabras, aprendiendo técnicas, aprendiendo herramientas que te permitan justamente que esas palabras puedan convertirse en puentes, sobre todo en un mundo que está acostumbrado a levantar muros. La oratoria me ha permitido y ha actuado en mí de esa forma, Leo, porque justamente la oratoria además me ha brindado la maravillosa oportunidad de conocer, de conectar con personas maravillosas, con personas de las cuales he aprendido muchísimo, porque precisamente en este ir y venir de palabras, no solamente aprendemos de las que sean bonitas, de las que sean amables, sino también me ha tocado aprender, por supuesto, de aquellas palabras que no son tan agradables, vamos a decirlo de ese modo. Entonces, ser profesora de oratoria me ha dado esa oportunidad. Tengo una preguntita, guarda, te la voy a hacer de último porque relacionada a ese tópico. Recuerdo que en una ocasión cuando me mandaste unas asignaciones, tú lograbas, dependiendo de las palabras que yo decía, incluso determinar mi estado de ánimo e ir más allá de lo exterior. Con esta profesión que tienes, ¿no sientes que en ocasiones haces las veces de psicóloga? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, que me ha tocado además en más de una ocasión. Lo hago además lo hago primero en ocasiones hasta de manera inconsciente, ¿sí? Pero es que me gusta ahondar y estudiar esos resultados, es decir, estudiar precisamente como la carga. Para mí las palabras además también son energía. Entonces, significa que dependiendo de esa energía que estás compartiendo, dependiendo de las palabras obviamente que estás utilizando, pues yo puedo determinar, por eso me gustan los programas así individuales, los programas personalizados, porque lejos de estandarizar una información, de darte algo muy general, porque en todos los talleres de oratoria tengo que enseñar a respirar y la técnica del lápiz y la técnica del corcho, por ejemplo. Sí, entonces eso sería algo generalizado. Cuando yo hago de psicólogo, vamos a decir así, en algunas ocasiones es cuando puedo determinar de manera específica, ayudarte a trabajar de manera específica con estas habilidades que probablemente puedes tener identificado o quizás necesitas trabajar a eso, a una ayuda, un acompañamiento para poder identificar esas habilidades, esas potencias que tienes y que la palabra te va a ayudar a conectar, ¿sí? Entonces, respondiéndote a eso, sí me ha tocado, claro que sí. Y también me ha tocado al revés, Leo. También me ha tocado iniciar incluso una clase, ser muy técnica, por ejemplo, en la lección del día, y resulta que termino siendo psicoanalizada, por ejemplo, por mi participante. Por mi participante, así que eso ha sido mutuo. Claro, sin duda. ¿Cuál es, y esta es la pregunta que está conectada a lo que dijiste anteriormente, cuál es tu actitud
cuando alguien te responde de mala manera o te dice palabras que podrían considerarse ofensivas? Bueno, Leo, fíjate, aquí no voy a pretender ser no voy a ser políticamente correcta con la respuesta. Voy a ser completamente franca. Fíjate bien, la actitud que yo tenga, la respuesta que yo pueda tener, probablemente está estrechamente ligada también a mis propios pensamientos, a mi estado de ánimo en ese día o en ese momento. Ahora bien, lo políticamente correcto sería decir que, bueno, yo efectivamente trataría, pues, de no reaccionar, sino de accionar en la respuesta. No tomármelo personal y efectivamente, pues, tratar de ver cómo puedes persuadir a un mejor escenario. Ahora bien, la oratoria, lo que sí es verdad, así sin poses, lo que el oratorio me ha permitido es que ya eso se vuelva un estilo de vida. Es decir, es un estilo de vida que yo de manera inmediata y sin pensarlo, sin hacerlo muy procesado, pueda entonces entender que muy probablemente lo que me estás diciendo no tiene que ver conmigo, sino contigo. Que probablemente lo que me estás diciendo en ese momento no es personal, sino es un reflejo de lo que en este momento a ti te está sucediendo. Entonces, como te decía, quizás puedo manejar esas situaciones de manera más favorable, más positiva para mí, pero es un trabajo que, por supuesto, he venido haciendo desde hace mucho tiempo. Y que de manera inmediata también te respondo que eso también va a pasar, Leo, solo si de hecho el estado de ánimo en el que esté no sea tan significativo como para que, no, mira, o sea, tú me dijiste esto, yo te lo devuelvo aunque sea peor. Porque pareció humana, ¿sí? Claro, absolutamente. Ya para finalizar, Shakira, ¿cómo podemos aprovechar el poder de las palabras para cambiar nuestra realidad? Fíjate bien, yo creo que tienen que haber entonces formas para hacer un buen uso entonces de la palabra. ¿Cómo sería eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, considero, es identificar incluso cómo es esa forma en la que yo estoy o que yo usualmente suelo comunicarme, cómo utilizo las palabras de manera apropiada, ¿bien? O cómo no lo son. Identificar si incluso las emociones con las que yo cargo las palabras generalmente suelen ser positivas, o si yo vivo en una sola quejadera, o si soy muy dura y muy autocrítica al momento de tener conversaciones conmigo misma. Hacer esa evaluación e identificarlo, considero, es el primer paso para hacer buen uso del poder de la palabra. Hacer un buen uso precisamente de estas palabras. Mira, y de estudiar la energía que le colocas a las palabras es muy importante. Hacerte consciente de la responsabilidad de esas palabras. Yo puedo, como decía en principio, edificar, inspirar, motivar, puedo entretener, divertir, sumar, unir con las palabras. Si quiero además colocarle esta serie de verbos positivos. Pero también tengo que tener la conciencia de que con las palabras también tienen un poder tan gigantesco que pueden ser en ocasiones demoledoras. Es importante el hecho de ver el poder que tiene, que a través de la historia de la humanidad, Leo, nosotros hemos sido conquistados, hemos sido, digamos, liberados por el poder de la palabra, ¿sí?
No es tan importante que uno de los cambios más trascendentales en la historia de la humanidad fue cuando el hombre empezó a hablar. Porque voy a tomarte lo que tú dijiste en inicio. Porque hablando, uno, fíjate, ha podido transmitir la historia de la humanidad. Hemos podido transmitir nuestras costumbres, hemos podido transmitir conocimiento, todo eso a través de la palabra. Entonces, imagínate lo trascendental de ellas, cómo ha podido la humanidad evolucionar a través de la palabra, precisamente. Entonces, identificar cómo yo hablo, cómo me hablo a mí misma, también cómo suele ser el uso de mis palabras con otras personas, es el primer gran paso para hacer buen uso de ellas. Luego, ya incluso adentrándome en la oratoria, te diría, el segundo paso más importante es hacer uso de ellas de manera consciente, precisa, porque eso también de divagar entre una información, entre una palabra y otra, porque ya que hablamos de palabras, es interesantísimo decir que hay mucha gente que utiliza muchas palabras, habla mucho, pero no dice nada. ¿Sí? Entonces, ser preciso con la información, ser además conectar con, que utilices las palabras para conectar con las emociones, que esa sea tu puente, que esa sea tu herramienta y hacerlas conscientes, tanto para las palabras que utilizo, para el resto de las personas con las que yo estoy compartiendo, como también y muy sobre todo las palabras que me digo a mí mismo. Bueno, me encantó, gracias por todas esas sugerencias y por todo eso que nos acabas de compartir, Shakira. Bueno, las últimas palabras a ti. Comparte con nosotros tus redes, donde te podemos conseguir, donde pueden conseguirte mis escuchas, y gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Estoy encantada. Gracias entonces, Leo, por esta hermosa invitación. Les invito a todos a que me sigan en mis cuentas, @ChakiOradora, en Instagram, en TikTok, y con muchísimo gusto podré ayudarles, acompañarles y servirles a través de mi herramienta, que es la voz, que son la voz, las palabras y la oratoria. Gracias nuevamente. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Te ha resonado lo que has escuchado hoy? ¿Quieres seguir explorando juntas este viaje de transformación? Si es así, te invito a suscribirte al correo electrónico para que estés al tanto de todas las novedades. Recuerda, nuestra comunidad es mucho más que palabras y reflexiones. Es un espacio seguro donde podemos ser completas, fuertes y vulnerables, con el apoyo de profesionales dedicadas como psicólogas, terapeuta del sonido, entrenadora de oratoria y muchas más. Aquí encontrarás el acompañamiento y la inspiración que necesitas para tu propio camino de reinvención. Así que no lo pienses más, únete a nosotras y sumérgete en esta experiencia transformadora.